Sabes que hay nombres que parece que llevan ya una historia incorporada, ¿no? Totalmente. Que te marcan un poco el camino. Exacto. Piensa en Tomás. Tomás, sí. Significa el gemelo. Y ya solo con eso te imaginas a alguien que vive como entre dos realidades. Claro, alguien que necesita contrastar, que necesita ver para creer, como se suele decir, no le vale cualquier cosa. Pues precisamente hoy, 28 de enero, la Iglesia conmemora a un Tomás que llevó esa búsqueda a otro nivel. Santo Tomás de Aquino. Un grande entre los grandes. Y el plan para este rato es justo ese, bucear un poco en las fuentes que tenemos sobre él. Queremos entender qué nos puede decir hoy un pensador del siglo XIII. Que parece que queda muy lejos, pero... Es que sus preguntas son increíblemente actuales, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de dudas, de ruido, y con una necesidad brutal de encontrarle un sentido a las cosas. Y él, en el fondo, se dedicó a eso, a enseñarnos que se puede creer sin, y esto es lo importante, sin renunciar a pensar. Esa es la clave. Su genialidad fue habitar ese espacio que a veces es súper incómodo entre la fe y la razón. No eligió una y descartó la otra, que es lo fácil. Demostró que podían y debían caminar juntas. Vale, pues si te parece, vamos al principio, que la cosa ya tiene miga. Nos vamos a la Italia de 1225. Allá vamos. Tomás nace en una familia noble, muy noble. Y eso significaba que su futuro estaba, planificado al milímetro. El plan era claro. Poder, influencia. Que acabase siendo un abad importante, un pez gordo de la iglesia de la época. El camino del éxito, sí. Pero claro, el niño Tomás no parecía muy por la labor. No. Las crónicas de la época lo describen como un chaval, pues muy introvertido, muy callado, observador. Tan callado que sus compañeros de estudio le pusieron un mote. Ajá. Que, a ver, el mote es bastante cruel, sinceramente. ¿Cuál era? Le llamaban el buey mudo. Uf, el buey mudo. Suena fatal. Suena fatal. Y aquí es donde la historia, para mí, da un giro que es increíble. Porque piensas, vale, bullying del siglo XIII. Claro, lo primero que te viene a la cabeza. Pero no. O sea, la interpretación que se extrae de las fuentes es brutal. No le llamaban así por ser tonto. Era por otra cosa entonces. Era por su corpulencia, sí, pero sobre todo porque era lento. Lento de pensamiento. Lento al responder, al procesar. Y esto es fascinante, porque, sin saberlo, estaban describiendo una especie de pensamiento lento medieval. Es una idea muy potente. Hoy hablamos, gracias a gente como Kahneman, de la diferencia entre reaccionar rápido, de forma casi instintiva, y la reflexión profunda, la que requiere tiempo. Claro. Pues lo que sugieren estos textos es que la lentitud de Tomás no era un defecto, era, por así decirlo, su superpoder. Me encanta esa idea. Necesitaba tiempo porque no se conformaba con la superficie, bajaba hasta el fondo de las cuestiones. El pensamiento profundo no cabe en un tuit, ni en el siglo XIII ni ahora. Exacto. Requiere silencio, requiere darle vueltas a las ideas. Y eso choca, hoy y entonces, con la exigencia de la respuesta inmediata. Su historia empieza siendo la de un bicho raro. Totalmente. Y esa forma distinta de estar en el mundo le lleva a tomar una decisión que, dinamita por completo los planes de su familia. En lugar de aceptar el cargo de abad y el carrerón que le esperaba, decide unirse a los dominitos. Y hay que explicar lo que significaba esto. Los dominicos eran, en ese momento, un movimiento casi contracultural. La Iglesia tenía grandes monasterios, con tierras, con poder, y ellos eran frailes mendicantes. O sea, que vivían de la caridad, no tenían posesiones. Exacto. Se movían por las ciudades, por las universidades. Su foco era el estudio y la predicación. Para una familia como la suya, fue un escándalo. Como si el heredero de un gran banco de inversión dijera que se va a una ONG que vive de donativos. Tal cual. Un desastre para la reputación familiar. Y claro, la familia no se lo tomó nada bien. La oposición fue durísima. Tanto que, según cuentan las crónicas, llegaron a secuestrarlo. ¿A secuestrarlo? Sí. Lo encerraron en uno de los castillos de la familia para que, entrara en razón, para que se le pasara la tontería. Hay que imaginarse la escena. Tus propios padres te secuestran para que no te hagas fraile. Es un drama familiar de dimensiones... épicas. Y lo más curioso es su reacción. ¿Qué hizo? Uno esperaría un enfrentamiento, una huida a la película. Pues no. Su reacción es muy poco cinematográfica. En lugar de montar un escándalo, se pone a estudiar. ¿En serio? Sí.
Y creo que ahí está la clave que señalan las fuentes. Su santidad no empieza con fuegos artificiales ni milagros espectaculares. Empieza en silencio. Empieza en la quietud de esa habitación, en una decisión que nadie ve pero que él mantiene, contra toda presión. Es una santidad de la perseverancia, no del espectáculo. Una fidelidad silenciosa. Exacto. Y esa calma, esa paciencia es lo que al final vence. Es que eso cambia por completo la imagen que una puede tener de un santo, ¿no? No es un gran acto público, es algo íntimo, casi invisible. Cuerpo y alma a su vocación, y su vocación era fundamentalmente pensar. Y pensar a un nivel estratosférico. Se pasa la vida estudiando, dando clases en París, en Colonia, y escribiendo. Escribiendo sin parar. Pero en los textos queda muy claro que no lo hacía por ego, ¿eh? No buscaba el aplauso ni la fama académica. Su motor era otro. El servicio. El servicio, un amor profundo a la verdad y el deseo de poner su inteligencia al servicio de la Iglesia para ayudar a otros a comprender mejor su fe. Y de ese servicio nace su obra más conocida, la Suma Teológica. Para quien no la conozca, ¿podemos explicar en 30 segundos por qué esta colección de libros cambió las reglas del juego? Venga, lo intento. A ver, imagina que la fe cristiana era un sistema operativo. Y la filosofía de Aristóteles, que se acababa de redescubrir en Europa a través de los árabes, era una aplicación potentísima. Vale. Pero parecía incompatible. Daba hasta miedo porque se basaba en la pura razón y parecía amenazar los cimientos de la fe. Entiendo. Pues bien, Tomás fue el genio que escribió el código para que funcionaran juntas a la perfección. O sea que fue una especie de programador teológico. Exacto. Demostró, por ejemplo, que usando la pura lógica aristotélica se podía llegar a la idea de un primer motor o una causa primera de todo lo que existe. Algo que se parece mucho a lo que los creyentes llaman Dios. Sorpresa. Exacto. Hizo que la razón no fuera enemiga de la fe, sino su aliada. Y esto nos lleva a la idea central de todo su legado. Que se resume en una frase que he visto repetida en varias fuentes y que me parece potentísima. La fe no teme a la razón. Y va más allá. No solo no la teme, sino que la razón encuentra su plenitud cuando se abre a Dios. Para él no había un muro entre ambas. Eran Las dos alas del mismo pájaro. Necesitas las dos para volar alto. Para Tomás, pensar era una forma de rezar. Y esto es muy liberador, ¿eh? Muchísimo. Lo que nos está diciendo es que la duda, las preguntas, esa necesidad de entender que a veces nos angustia, no son un signo de poca fe. Al contrario. Son el motor de la búsqueda. O sea que si alguien duda, si se hace preguntas complejas sobre su fe o sobre el sentido de la vida, no es que esté lejos de Dios. Para nada. Según esta visión, está de hecho en el mismo camino que recorrió Santo Tomás. Está legitimando el camino intelectual como una vía espiritual válida. Por supuesto. Es como si le dijera a la persona que necesita entender para creer, tranquilo, tu camino también es sagrado. No tienes que apagar tu cerebro para tener fe. Al contrario, lo más valioso que puedes hacer es ofrecer tu inteligencia en esa búsqueda. Exactamente. Y esa ofrenda de la inteligencia, esa vida entera construyendo catedrales de pensamiento, nos lleva al final de su vida. Y aquí la historia da otro giro de guión que es absolutamente desconcertante. Sí, es sorprendente. Después de haber escrito miles y miles de páginas, obras que iban a definir el pensamiento occidental durante siglos, un día, ¿Qué pasa? mientras celebra misa, tiene una experiencia mística muy profunda, una visión. No sabemos exactamente qué vio, pero fue algo que lo transformó por completo. ¿Y qué hizo? Intentó escribir sobre ello. Hizo todo lo contrario. Dejó de escribir. En seco. Su gran obra, la Suma Teológica, estaba inacabada. Pues la dejó inacabada. Su secretario, un tal Reginald, estaba desesperado. Le rogaba que continuara, que por favor terminara ese trabajo monumental. Lógico. Y es entonces cuando Tomás, mirando toda su obra, todo ese esfuerzo de una vida, pronuncia una de las frases más humildes y demoledoras de la historia del pensamiento. A ver, Le dice, Reginald, no puedo. Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. paja. Es una palabra durísima. Después de todo ese trabajo, decir que es paja Sí, suena casi a una renuncia, ¿no? A decir que todo lo que hizo con la razón no sirvió para nada. es la primera reacción que uno tiene, sí. Pero los textos nos invitan a ir más allá. No es una negación de su trabajo, es el descubrimiento del límite de la razón. Explica eso un poco mejor. Es el intelectual más brillante de su tiempo, que de repente se encuentra cara a cara con el misterio y se da cuenta.
¿Se da cuenta de que? De que sus mejores palabras, sus argumentos más sólidos, sus silogismos perfectos, son como un dibujo infantil intentando representar el universo. ¿Qué imagen? Son insignificantes frente a la inmensidad de la realidad viva de Dios. Es la humildad definitiva del sabio. Exacto. La verdadera sabiduría no consiste en creer que lo sabes todo, consiste en saber cuándo callar. En saber cuándo la única respuesta adecuada es el asombro. Y la adoración. La santidad de Tomás no fue saber mucho, fue saber postrarse ante el misterio que había vislumbrado. Murió muy poco después de esto, con solo 49 años, y con el tiempo la Iglesia le da un título muy especial, Doctor de la Iglesia. Sí. Se lo dan porque enseñó un método, un camino para buscar la verdad. Y ese camino se sostiene sobre dos pilares. La honestidad intelectual. Para buscar sin descanso, y la humildad para reconocer que la verdad siempre será infinitamente más grande que nuestros conceptos. Entonces, si tuviéramos que destilar el legado de Tomás para alguien que hoy busca, que se siente atrapada entre la fe y las dudas del siglo XXI, ¿con qué nos quedaríamos? Nos quedaríamos, creo, con la idea de integración. Volvemos al principio, al significado de su nombre, el gemelo. Ajá. Tomás es el patrón de los que viven entre dos mundos, el mundo de la fe y el de la razón, el de la duda y el de la confianza. El del silencio del estudio y el del asombro de la adoración. Nos dice que no tenemos por qué elegir. Que es posible habitar ese espacio intermedio. ¿Que a veces es incómodo? Sí, pero es el único lugar donde se crece de verdad. Que la búsqueda intelectual y la vida espiritual no son dos cosas distintas, sino que pueden ser y deben ser el mismo camino. Y nos deja una enseñanza final que los textos que hemos manejado resumen de una forma preciosa. La fe no empieza cuando se acaban las preguntas, Sino cuando te atreves a ofrecer esas mismas preguntas a Dios. Tu necesidad de entender, tus dudas, incluso tu frustración, no son un obstáculo. son la materia prima. Son la materia prima de tu oración, el punto de partida de tu camino. O sea que, para resumir un poco el viaje que hemos hecho, empezamos con ese buey mudo. Un niño cuya lentitud era en realidad profundidad de pensamiento. Luego vimos cómo su santidad no nació de un milagro, sino de una decisión silenciosa y paciente en un castillo. Y exploramos esa idea tan potente de que pensar puede ser una forma de rezar. Lo que valida por completo la búsqueda intelectual como un camino espiritual. Y hemos terminado en la cumbre de su sabiduría, esa humildad radical al reconocer que toda la razón humana es paja comparada con el misterio. Lo que no anula la razón, sino que la pone en su sitio. Exacto. Y por eso, en lugar de cerrar con una conclusión rotunda, que sería muy poco tomista, creo que lo mejor es terminar como proponen las fuentes. Abriendo preguntas. Abriendo preguntas para que resuenen en cada uno. Me parece perfecto. La primera es muy directa. ¿Qué preguntas habitan hoy en mi fe? La segunda es casi un reto. ¿Me permito pensar delante de Dios sin miedo? Y la tercera, que lo une todo. ¿Puedo ofrecer mi inteligencia como forma de oración? Y hay una frase final en latín en uno de los textos, un memorandum itineris, un recordatorio para el camino, que creo que lo resume todo de una manera insuperable. A ver. Dice, datum in itinere fidei, no ad finem questiononum, sed ad initium sapientiae. ¿Y eso en castellano sería? Dado en el camino de la fe, no como término de las preguntas, sino como inicio de la sabiduría.